Todo ocurrió en un hospital, en un turno normal, con personal experimentado. No había una emergencia masiva, no había caos, no había gritos en los pasillos. Era una noche como tantas otras. El paciente había ingresado para un procedimiento que en ese hospital se realizaba casi todos los días. Nada experimental, nada fuera de lo habitual. Los protocolos estaban claros. El equipo conocía el procedimiento de memoria. El error no fue una imprudencia evidente, fue una decisión tomada con confianza. Durante la preparación, una enfermera revisa la medicación indicada. El nombre del fármaco es correcto, la dosis parece coherente, la vía de administración coincide con la orden médica, todo encaja. El problema es que hay algo que nadie cuestiona, el envase. Dos medicamentos distintos, nombres similares, presentaciones casi idénticas. La diferencia real entre ambos no es visual, está en una línea pequeña del etiquetado. Una que se da por obvia cuando el trabajo se vuelve rutinario. Ese detalle pasa desapercibido. El medicamento se administra. En ese instante nadie sabe que acaba de empezar una cuenta regresiva. No hay reacción inmediata, no hay alarma que salte. El paciente no muestra signos evidentes de que algo esté mal. Durante los primeros minutos todo parece normal. Eso refuerza la idea de que la decisión fue correcta, pero el fármaco que recibió el paciente no era el indicado, no porque alguien no supiera lo que hacía, no porque se ignorara un protocolo, sino porque el error ocurrió en un punto donde casi nadie se detiene a dudar. La medicación empieza a actuar. No como debería, sino como no debía hacerlo. Los signos vitales cambian lentamente, nada dramático al principio. Un ajuste aquí, otro allá. El equipo interpreta esos cambios como una reacción esperable del procedimiento. Es una explicación razonable, y eso es lo peligroso. A medida que pasan los minutos, el cuerpo del paciente comienza a responder de forma distinta a la esperada. Los parámetros ya no evolucionan como indican los manuales. Algo no cuadra del todo, pero no hay una señal clara que diga esto es un error. Solo pequeñas anomalías, pequeñas desviaciones, fáciles de justificar por el contexto clínico. Cuando alguien finalmente revisa de nuevo la medicación, no lo hace porque sospeche un error grave, sino por rutina. Una comprobación más, un gesto automático, y ahí aparece la diferencia, no en el nombre principal, no en la dosis escrita en grande, sino en una especificación que cambia por completo el efecto del fármaco. En ese momento la habitación se llena de una comprensión silenciosa. No hace falta decirlo en voz alta, todos entienden lo mismo al mismo tiempo. El paciente no recibió lo que debía, recibió algo que su cuerpo no estaba preparado para tolerar. A partir de ahí todo se acelera, se intenta revertir el efecto, se aplican contramedidas, se activan protocolos de emergencia que hasta ese momento nadie imaginó necesitar. Pero el margen ya es mínimo. El error no fue la falta de conocimiento, fue la confianza excesiva en un proceso repetido cientos de veces sin problemas. Porque en medicina, como en muchos otros ámbitos críticos, el mayor riesgo no siempre aparece cuando algo parece fuera de control. A veces aparece cuando todo parece estar bajo control, y nadie siente la necesidad de detenerse un segundo más. Y mientras el equipo intenta compensar lo que ya ocurrió, queda claro que esta historia no va a girar en torno a una máquina defectuosa o a un sistema fallido. Va a girar en torno a una decisión humana, tomada con calma, que parecía correcta hasta que dejó de serlo. Los primeros intentos de corrección parecen funcionar. El equipo ajusta parámetros, se administra medicación de soporte, se monitorean los signos vitales con más frecuencia. Nadie entra en pánico porque todavía existe la sensación de que el cuerpo puede responder, pero esa sensación dura poco. El fármaco incorrecto sigue actuando. No se puede desaplicar, no se puede retirar del organismo con solo detener la administración. Una vez dentro, su efecto avanza según su propia lógica. Los valores empiezan a desviarse con mayor rapidez. La presión arterial ya no responde como debería. La frecuencia cardíaca se vuelve irregular. Los niveles que antes se podían explicar ahora se salen de cualquier rango esperado para ese procedimiento. Ahí aparece la primera palabra incómoda, reacción adversa. Pero incluso en ese punto nadie piensa aún en un error humano grave. Se asume una respuesta inesperada del paciente, algo raro pero posible.
algo que entra dentro de las estadísticas. El equipo sigue protocolos, y eso es importante, porque no están improvisando. Están haciendo exactamente lo que se espera que hagan ante un cuadro que en apariencia todavía tiene explicación médica. El problema es que el origen real no está en el paciente, está en el medicamento que recibió minutos antes. Cuando finalmente se confirma que el fármaco administrado no era el indicado, la prioridad cambia de inmediato. Ya no se trata de ajustar un tratamiento. Se trata de revertir un daño, pero revertir no siempre es posible. El cuerpo del paciente entra en una fase de respuesta sistémica. Los órganos empiezan a verse afectados en cadena. Lo que comenzó como una alteración controlable se convierte en una situación crítica. Cada intervención llega con segundos de retraso respecto a la evolución del daño, no porque el equipo sea lento, sino porque el error inicial creó una desventaja imposible de eliminar. La habitación se llena de actividad, se solicitan apoyos, se intensifica el monitoreo. Cada decisión ahora se toma con urgencia, pero ya no con la calma inicial. El tiempo empieza a jugar en contra. Y aquí aparece uno de los aspectos más duros de este tipo de errores. Cuando se detectan ya han pasado demasiados minutos. Minutos en los que todo parecía normal. Minutos en los que nadie tenía motivos claros para detener el proceso. El paciente entra en un estado inestable. Se intenta sostener funciones vitales que empiezan a fallar. El margen de maniobra se reduce con cada intervención necesaria. No hay una línea clara entre todavía se puede y ya no. Solo una transición silenciosa. El equipo entiende que está frente a una consecuencia que no debería haber ocurrido. No hay discusión abierta, no hay reproches en ese momento. La prioridad es una sola: intentar mantener con vida a alguien que entró al hospital para un procedimiento rutinario. Pero el daño ya está hecho. El medicamento equivocado desencadenó una cascada de efectos que el cuerpo no puede compensar del todo. Cada órgano afectado complica el trabajo del siguiente. Cada intento de estabilización depende de que el anterior haya funcionado. Y no siempre funciona. A medida que pasan los minutos, la posibilidad de recuperación se vuelve cada vez más remota. No por falta de conocimiento médico, sino porque el punto de no retorno se cruzó sin que nadie lo advirtiera en el momento exacto. La tragedia no ocurre de golpe, se construye lentamente, mientras todos intentan hacer lo correcto frente a un problema que en realidad nació de una decisión tomada con exceso de confianza. Y cuando la situación se vuelve crítica de forma evidente, ya no se discute qué medicamento se administró ni cómo ocurrió el error. La pregunta que empieza a pesar es otra: ¿en qué momento algo tan pequeño pasó desapercibido, y por qué nadie lo vio antes? El desenlace no es inmediato. Durante un tiempo el equipo logra estabilizar algunos parámetros, se consigue frenar ciertas respuestas del cuerpo. Hay momentos breves en los que parece que la situación podría revertirse, pero son solo eso, momentos. El daño no se limita a un solo sistema. El medicamento equivocado desencadenó una reacción en cadena que sigue avanzando incluso cuando algunas señales mejoran de forma puntual. El cuerpo está luchando en demasiados frentes al mismo tiempo. Uno de los órganos comienza a fallar. Luego otro. Cada fallo complica el trabajo del resto. La medicina puede sostener, compensar, ganar tiempo, pero no siempre puede revertir lo que ya se puso en marcha. Llega un punto en el que las intervenciones dejan de cambiar el curso general. No porque se dejen de hacer cosas, sino porque ya no producen el efecto esperado. Ese punto no tiene una hora exacta, no tiene un sonido particular, no tiene una señal clara, simplemente ocurre. Cuando finalmente se acepta que el daño es irreversible, la habitación queda en silencio por unos segundos. No hay discusiones, no hay reproches, solo una comprensión compartida. El paciente no va a salir de ahí. La persona que ingresó para un procedimiento rutinario que confió en un sistema diseñado para cuidar, pierde la vida como consecuencia de un error que nunca fue evidente en el momento en que ocurrió. Después vienen los informes, se revisa cada paso, cada orden médica, cada registro, y entonces el error aparece con una claridad brutal. No fue una dosis absurda, no fue una vía incorrecta. No fue una decisión temeraria, fue una confusión entre dos medicamentos casi idénticos, un envase parecido, un nombre similar,
Una diferencia mínima que pasó desapercibida en un entorno donde la rutina genera confianza. El personal siguió procedimientos, revisó lo que creyó necesario revisar, actuó de buena fe, y aún así, el resultado fue fatal. Este tipo de casos no se explican con un solo culpable. No se resuelven señalando a una persona y cerrando el expediente, porque el error no nació de una imprudencia aislada, sino de un sistema que permite que lo rutinario se vuelva automático. La tragedia no ocurrió cuando se administró el medicamento, ocurrió cuando el proceso dejó de cuestionarse, cuando la repetición sustituyó a la atención plena, cuando la experiencia generó confianza excesiva, cuando nadie sintió la necesidad de mirar 2 veces algo que ya había hecho cientos de veces antes. Las consecuencias las paga alguien que no tuvo ninguna participación en esa cadena de decisiones. Eso es lo que vuelve este tipo de errores tan difíciles de aceptar. No son fallos espectaculares, no son actos irresponsables evidentes. Y una tragedia irreversible. Este caso no se recuerda por el nombre del medicamento ni por el protocolo que falló. Se recuerda por lo que demuestra. Que incluso en los lugares diseñados para salvar vidas, un error pequeño, silencioso y humano puede tener un costo definitivo. Y que muchas veces, el mayor peligro no es la falta de conocimiento, sino la confianza de creer que nada puede salir mal.